Bienvenido. Dios le bendiga. Shana Tova. Shana Tova para Israel. Gloria al Señor. Yo voy a hacer unas invitaciones rapidito. Entré tarde. He estado ahí ocupadita. También a la familia hay que darle tiempo, ¿verdad? Estaba hablando con unos familiares, así que bueno, acostumbro a entrar siempre de mañana porque siento que la mañana es como más productiva. Aunque la mañana también es cuando se avanza en la casa. El hecho de que estés en casa no quiere decir que no tienes que hacer. Pues tienes mucho que hacer en casa. Así que vamos a seguir con historia de la iglesia de Cristo. Historia de la iglesia cristiana. Pero yo le he puesto historia de la iglesia de Cristo. O sea, bienvenido. Vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo de la iglesia de Cristo. Está calientito, creo. Aquí por las mañanas ya empieza a sentirse ya el frillito. Pero es por las mañanas. A través del día empieza a calentar. Y a veces está bien caliente y a veces está... Aquí desde en agosto ya se empieza a sentir ya... El aire se empieza a sentir frío. Bueno, he hecho unas cortas invitaciones allí. Vamos a entrar a la historia de la iglesia. Usted lo va a encontrar como la historia de la iglesia cristiana, pero yo le he puesto historia de la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Sea bienvenido donde quiera que esté. Que sea el Señor bendiciéndole donde quiera que esté. Que Dios le dé fuerza. Cada vez que vengo a hacer video, me da por estornudar. Creo que es allí la salida del aire. Así que disculpen que me agarra la estornudadera. Vamos a entrar a la historia de la iglesia cristiana. Y hoy sí voy a entrar desde ya, hermanos. Hoy no voy a hacer preámbulos porque está un poquito largo. Vamos a estudiar y voy a leerles lo que pueda leer, hermanos. Gracias por sus oraciones. ¿Verdad? Gracias por sus oraciones. Ya vimos ayer la iglesia pentecostal. Y vimos una introducción también de los periodos de la iglesia. Que son 6. Ahora les voy a leer la expansión de la iglesia desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén. Desde la predicación de Esteban en el año 35 después de Cristo hasta el concilio de Jerusalén, el año 50 después de Cristo. Dice, ahora entramos en la época de la historia de la iglesia cristiana, que a pesar de su brevedad, solo 15 años, del 35 después de Cristo a los 50 años después de Cristo. Porque el que marcó la historia fue nuestro Señor, Yeshua. Él fue el que marcó la edad. Existe antes de Cristo y después de Cristo. Lo marcó nuestro Señor cuando Él nació. Es de suma importancia. En ese tiempo se decidió la gran cuestión de si el cristianismo debía permanecer como una oscura secta judía. Como le dije ayer, que al principio el cristianismo lo tomaban como una secta judía. Porque los primeros creyentes fueron judíos, no fueron gentiles. Luego Pablo lleva a los gentiles el evangelio, la palabra del Señor, y Pedro a la diáspora de Israel. Pedro era el apóstol a la diáspora de Israel y para Babilonia y también a Roma, el apóstol Pedro. Y el apóstol Pablo fue el apóstol a los gentiles. Él llevó la palabra a muchos gentiles hasta España.
Dice aquí, como una oscura secta judía debía llegar a ser una iglesia cuyas puertas estuvieran abiertas para todo el mundo. La iglesia de Cristo es una iglesia. Ayer leímos que la iglesia de Cristo es la institución más poderosa que ha bendecido a la humanidad. Existen muchas instituciones y hay muchas instituciones, pero la iglesia es la institución de Cristo y es la que más ha bendecido a la humanidad. Vamos a ver de dónde salieron los hospitales, de dónde fue que se crearon los hospitales, las universidades. Vamos a ver todo eso. Dice aquí, cada miembro israelita, ya sea por nacimiento o por adopción, cuando terminó, la iglesia estaba muy bien establecida en Siria y Asia Menor y comenzaba a extenderse hacia Europa. Salió de Israel, la iglesia salió de Israel, no de Roma. Claro que Pedro era el apóstol a la diáspora de Israel y también para la Babilonia y para Roma. Y Pablo llevó el evangelio más allá de Roma. Dice aquí, cuando terminó, la iglesia estaba muy bien establecida en Siria, Asia Menor y comenzaba a extenderse hacia Europa. Además, sus miembros ya no eran exclusivamente judíos, sino que predominaban los gentiles. Se incluyeron a los gentiles. El Espíritu Santo no dejó afuera a los gentiles. Si usted se va al libro de Hechos, ahí va a decir, lea Hechos donde habla de Cornelio y de la familia de Cornelio y habla acerca del Espíritu Santo, que por cierto nosotros conocemos el Hecho de los Apóstoles, el libro de Hechos, ¿verdad? Porque son las acciones de los apóstoles. Dice aquí, el idioma que se usaba en sus asambleas en Palestina era el hebreo o arameo. Sin embargo, entre su gente el griego se hablaba en un área mucho mayor. Veamos ahora las sucesivas etapas de este movimiento en expansión. En la iglesia de Jerusalén surgió una queja en el sentido de que en la distribución de fondos para los pobres había una distribución de fondos, hermanos, para los pobres en la iglesia en Jerusalén. Era una iglesia, hermanos, bien organizada. Dice aquí que hubo queja, hubo una queja en el sentido de que en la distribución de fondos para los pobres se descuidaban a la familia de los judíos griegos o helenistas. Los apóstoles convocaron a la iglesia en asamblea y propusieron que se le eligiera una comisión de 7 hombres para este servicio. Este plan se adoptó y de los 7 hombres escogidos, el primero que se nombró fue a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Aun cuando se escogió para un trabajo secular, Esteban pronto llamó la atención como predicador de la acusación en su contra, cuya las autoridades judías lo arrestaron, y del contenido de su mensaje en su enjuiciamiento, porque Esteban fue enjuiciado, hermanos. Vamos a ver qué pasó con Esteban. Es evidente que Esteban proclamó a Jesús como Salvador no solo a los judíos, sino también a los gentiles de toda la nación. Esteban fue el primero en la iglesia en tener la visión de un evangelio para todo el mundo. No fue Pablo ni Pedro. Por eso se dice aquí que Esteban tenía una prominencia mayor que la de los apóstoles, pero le cortaron la vida, hermanos. Fue otro como Juan el Bautista, hermanos. Que le quitaron la vida pronto. Mira lo que dice aquí. Es evidente que Esteban proclamó a Jesús como Salvador, no solo los judíos, sino también a los gentiles de toda nación. Esteban fue el primero en la iglesia en tener la visión de un evangelio para todo el mundo y fue lo que le llevó al martirio, porque Esteban tenía una mentalidad y una comprensión más abierta todavía, hermanos. Entre los que escucharon a Esteban y se enojaron por sus palabras, del todo repugnante a la mentalidad judía, estaba un joven de Tarso, de la costa del Asia Menor, llamado Saulo. Se educó en Jerusalén bajo el gran Gamaliel, quien era un rabí, un maestro acreditado de la ley judaica. Saulo tomó parte en el asesinato de Esteban. Saulo, hermanos, que es el mismo Pablo, era un asesino y un perseguidor de la iglesia, que en el nombre de la ley
él le daban cartas en el Sanedrín, iba a matar a los primeros creyentes. Él, a pesar de ser un doctor en la ley, era un asesino también. Dice aquí, de modo que inmediatamente después de la muerte de este último, llegó a ser el jefe de una terrible persecución de los discípulos de Cristo. Porque el libro de Hechos ahí dice que él los arrastraba, iba, los aprensaba y los arrastraba. Dice aquí, arrestaba, ataba y azotaba a todos hombres como a mujeres. O sea que las mujeres no se les salvaban a Pablo. Ve usted hasta dónde lleva la religiosidad a las personas. Pero no conocía a Cristo, ni tenía el Espíritu Santo, ni tenía el amor de Dios, aunque él se sabía el Shema Israel, Deuteronomio 6, se sabía la palabra del Señor, se la podía saber de memoria, pero Saulo, que es el mismo Pablo, no tenía a Cristo en su corazón, ni tenía el Espíritu del Señor. Tenía la palabra, pero no tenía a la palabra viva que es Cristo. En ese tiempo la iglesia de Jerusalén se disolvió y sus miembros se esparcieron a otros lugares. Pues la gente, hermanos, se empezó a huir. Ya sabe qué es lo que sucede, ¿verdad? Cuando hay una persecución, la gente tiene que huir, hermanos. Sin embargo, a donde quiera que iban, Samaria, Damasco, aún tan lejos como Antioquía de Siria, se constituían en predicadores del evangelio y establecían iglesias. De este modo, el fiero odio de Saulo se constituyó en un factor benéfico para la propagación de la iglesia. Dios tomó ventaja de ese odio de Pablo. No es que Dios le agradaba lo que hacía Pablo, pero Dios pues aprovechó ese perseguimiento para que se abrieran casas para el Señor, porque la iglesia antes no estaba en los templos como nosotros lo vemos. Estaba en las casas. Lea el libro de Hechos. En la lista de los 7 hombres asociados con Esteban, en la administración de los fondos para los pobres, encontramos el nombre de Felipe, que se debe distinguirse del otro Felipe, uno de los apóstoles después de la muerte de Esteban. Felipe encontró refugio entre los samaritanos, una gente mestiza que no era judía ni gentil, pero que los judíos despreciaban. El hecho de que Felipe empezara a predicar a los samaritanos demuestra que se había liberado de sus prejuicios judíos. ¿Ve? Que los mismos judíos que habían creído en Yeshua, como Felipe, empezaron a abandonar esos prejuicios que tenían de no juntarse con los samaritanos, porque a los samaritanos los tenían, disculpe usted la palabra, pero los tenían así como perros. Los tenían, entre el judío esa palabra es una palabra popular, esa palabra que acabo de decir. Los tenían así como inmundos a ellos. Pero Felipe bota esos prejuicios y los saca de su cabeza. Va y evangeliza a los samaritanos. Felipe estableció una iglesia en Samaria que los apóstoles Pedro y Juan reconocieron debidamente. Esta fue la primera iglesia fuera del seno del judaísmo. Escuchen. Felipe estableció una iglesia donde Samaria, acuérdese que había una mujer samaritana que anunció a Jesucristo y que dijo que había un profeta que le había predicado y le había profetizado a ella todo. Y Jesús llegó a Samaria y vemos después que allí se constituye, se levanta una iglesia en Samaria, que Felipe dice estableció una iglesia en Samaria, que los apóstoles Pedro y Juan, usted sabe que era Felipe, ¿verdad? Un evangelista. ¿Qué tienen que hacer los evangelistas? Pues el evangelista abre los campos blancos. Ahora nosotros vemos muchos evangelistas de altares, pero el evangelista allá en el libro de Hechos está llamado a abrir los campos blancos o a abrir lugares donde no hay iglesia. Ese es el trabajo del evangelista. Pero hoy en día, en este tiempo moderno que nosotros vivimos, ¿verdad? No estoy buscando enemigos con esto, pero nosotros vemos que los evangelistas lo que hacen es ir a las iglesias. Pues en las iglesias, es verdad, llegan amigos y es verdad que el mensaje del evangelista se convierte en las almas. Pues está bueno, ¿verdad? Es obra de evangelista. Pero el campo del evangelista donde se encuentra es allá afuera y el ejemplo te lo da Felipe. Y eso es lo que a mí me gusta hacer. A mí me gusta hablarle a las almas allá afuera, en especial si no conocen nada de Cristo o si no le han hablado de Jesús, de Yeshua, ¿verdad?
Eso es lo que a mí me gusta hacer. Dice aquí que Felipe había abierto allí ya una iglesia, donde después llegó Pedro y Juan. Mire, después los apóstoles llegaron allí, porque donde es el evangelista y el apóstol están llamados a hacer casi el mismo trabajo. Pero ahora es más fácil llegar a una obra que ya otro levantó. Ahora es más fácil tomar una iglesia que otro abrió con oración, que abrió con llanto, que abrió. Y bueno, pues juzgue usted. Según la palabra, juzgue usted. Dice aquí, con todo no era en sí una iglesia de miembros gentiles. Después de esto, Felipe predicó y fundó iglesias en las ciudades costaneras de Gaza, Jope y Cesarea. ¿Quién hizo eso? Felipe el evangelista. ¿A cuántos evangelistas usted ahora ha visto? Ve que van y abren iglesias. Ahora los vemos más en los altares. Dice aquí, y no estoy diciendo que es malo con eso, pero el trabajo del evangelista es abrir los campos blancos y del apóstol también. Dice aquí, estas ciudades eran gentiles, pero contaban con una gran población judía. Aquí el evangelio tendría necesariamente que entrar en contacto con el mundo pagano. La iglesia tuvo, hermanos, que tomar, digamos, no desafío, pero tuvo que verse ella que no bastaba llevar la palabra a los mismos judíos, sino que tenían que expandirse. Por eso este capítulo se llama la expansión de la iglesia, porque la iglesia es para expandirse. No es la iglesia para quedarse allí con los mismos y con los mismos, sino que hay que llevar la palabra, hay que crecer, hay que alcanzar las almas, sea por medios sociales, sea saliendo a buscar las almas, sea haciendo campañas, sea haciendo reuniones en casa. Hermanos, pues Dios le dará la visión a cada líder y le dará la visión a las ovejas, ¿verdad? Dios dará visión cómo trabajar para que las almas vengan. Dice, en sus viajes relacionados con la supervisión de la iglesia, Pedro llegó a Jope, ciudad situada en el litoral. Aquí resucitó a Tabita. O Dorcas, y permaneció por algún tiempo con otro, Simón, que era curtidor. Al hospedarse en casa de un curtidor, Pedro demostraba que ya se había emancipado de las estrictas reglas de costumbres judaicas, pues a los hombres de esa ocupación eran ceremonialmente inmundos. El apóstol tuvo aquí una visión de un gran lienzo que descendía, el cual contenía toda clase de animales. Durante esa visión Pedro oyó una voz, lo que Dios limpió, que dijo: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Inmediatamente después llegaron mensajeros de Cesarea, 48 kilómetros al norte, pidiendo a Pedro que fuese a instruir a Cornelio, un devoto oficial romano. Mira, hermanos, Cornelio él era gentil, él no era judío. Pedro fue a Cesarea bajo la dirección del Espíritu, predicó el evangelio a Cornelio y a sus amigos y los recibió en la iglesia por el bautismo. Ay, no tomé nota de la hora en que entré. Voy a tomar nota desde ahorita porque luego se me va el tiempo. El Espíritu de Dios testificó su aprobación divina por un derramamiento semejante del día de Pentecostés. De esta manera se recibió la autorización divina para predicar el evangelio a los gentiles y aceptarlos en la iglesia. En esta época, quizás un poco antes de que Pedro visitase Cesarea, a Saulo, un perseguidor, lo sorprendió una visión de Jesús ascendido cuando iba rumbo a Damasco. El que antes fuera el antagonista más terrible del evangelio ahora se convertía en su más poderoso defensor. Su oposición fue especialmente severa en contra de la doctrina que eliminaba la barrera entre judíos y gentiles. Sin embargo, cuando se convirtió, Saulo adoptó de inmediato las ideas de Esteban. ¿Sería, hermanos, que Esteban iba a ser el siguiente apóstol, hermanos? No lo sabemos.
pero como la vida se la cortaron a Esteban. Él murió apedreado, allí lea en Hechos. Incluso superó a llevar hacia adelante el movimiento de una iglesia cuyas puertas estaban abiertas para todos los hombres, ya fuesen judíos o gentiles. En toda la historia del cristianismo, ninguna conversión a Cristo trajo consigo resultados tan importantes al mundo entero, tal como la de Saulo. Después de ser perseguido, se transformó en el apóstol Saulo. Bueno, algunos dicen que Saulo es en hebreo Shaulo, y que en romano es Pablo, que es el mismo nombre, pero que Saulo es en hebreo y que Pablo es en romano. Otros dicen que el judío acostumbra a tener, ¿verdad? Que en su casa le dicen un nombre por un nombre y allá afuera le llaman por otro nombre. Por eso nosotros encontramos a Pablo que con esos dos nombres, ¿verdad? Y eso es lo que se dice acerca de los nombres de porque era Saulo y porque era Pablo. Unos dicen que es porque Saulo es en hebreo y Pablo es en el otro idioma. Ahora aquí dice, en la persecución que empezó con la muerte de Esteban, la iglesia en Jerusalén se esparció por todas partes. Algunos de sus miembros escaparon a Damasco, otros huyeron 48 kilómetros hasta Antioquía. Acuérdese, hermano, que fue en Antioquía donde por primera vez le llamaron a los creyentes cristianos. La capital de Siria, Antioquía es la capital de Siria, hermanos, de cuya gran provincia Palestina formaba parte. En Antioquía, estos fugitivos iban a las sinagogas judías y allí daban su testimonio de Jesús como el Mesías. En cada sinagoga había un lugar separado para los adoradores gentiles. Muchos de estos escucharon el evangelio de Antioquía y abrazaron la fe de Cristo. De modo que en esta ciudad se desarrolló una iglesia donde judíos y gentiles adoraban juntos, disfrutando de los mismos privilegios. Cuando las noticias de esta situación llegaron a Jerusalén, la iglesia madre se alarmó y envió un representante para examinar esta relación con los gentiles. Por fortuna, la elección del delegado recayó en Bernabé, hombre de ideas liberales, gran corazón y generoso. Fue a Antioquía y en lugar de condenar a la iglesia por su liberalidad, se regocijó en ella, aprobó el movimiento y permaneció en Antioquía para participar en él mismo. Antes ya Bernabé había demostrado su confianza en Saulo. Ahora fue el lugar de Saulo de Tarso, como a 161 kilómetros de Antioquía, en su mayor parte por agua, le trajo consigo a Antioquía y le hizo su compañero en la obra del evangelio. La iglesia en Antioquía se elevó a tal prominencia que fue allí donde por primera vez a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Este nombre no se lo dieron los judíos, sino los griegos, y solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Amén, Mari García, Dios le bendiga, mi hermanita, bienvenida. Estamos viendo historia de la iglesia y ahorita estamos en el capítulo la expansión de la iglesia. Dice aquí, enviaron ayuda a los santos pobres en Judea y sus líderes y maestros eran personas eminentes en la iglesia primitiva. Esto lo hicieron los discípulos de Antioquía, enviaron ayuda, dice, a Judea, a los que estaban en Judea, porque acuérdense que ellos quedaron pobres, la iglesia de Jerusalén quedó pobre por dar todo, por estar dando todo, después ellos se quedaron pobres y hasta dejaron desheredados sus hijos porque vendieron sus bienes, sus tierras, para dar todo, y después ellos se vieron necesitados que las iglesias extranjeras les tuvieran que ayudar a ellos. Ayer estuvimos hablando de eso. Hasta entonces los miembros gentiles de la iglesia eran solo los que pedían su admisión, pero ahora la dirección del Espíritu Santo y por el nombramiento de los ancianos, los 2 líderes más prominentes en la iglesia de Antioquía salieron a una misión evangelizadora a otras tierras. Mire, los ancianos, hermanos, salieron a misiones, hermanos. No estaban esperando a los ancianos que la grey estuviera llevando las almas, pues ellos actuaban por ellos mismos. Dice aquí, procuraban alcanzar tanto a judíos como a gentiles con el evangelio. Al leer la historia de este primer misionero, notamos que ciertas características en el esfuerzo llegaron a ser típicas en las siguientes empresas
del apóstol Pablo. Se emprendió por dos obreros. Al principio se le menciona como Bernabé y Saulo. Luego se trata de Pablo y Bernabé. Al final, Pablo y su compañía, mostrando a Pablo como el líder espiritual. En cuanto al cambio de Saulo, se puede decir lo siguiente. Se acostumbraba a que un judío tuviese dos nombres. Mire lo que le dije ya rato. Uno israelita, que por eso en el lenguaje hebreo Pablo se llamaba Saulo, Shaul, que en español es transliterado a Saulo. El otro se usaba cuando la persona andaba entre los gentiles. No fue que Dios le cambió el nombre a Pablo. Dios no le cambió el nombre a Pablo, sino que su nombre hebreo de él, entre los hebreos, que era su familia, su sangre, él era Shaul. Allí, Saulo. Trasladado al español, Saulo, ¿verdad? Pero en hebreo es Shaul. Y entre los gentiles él era Pablo. No fue que Dios le cambió el nombre a Pablo. No se lo cambió. Aquí dice, los dos misioneros llevaron consigo como ayudante a un hombre más joven. Juan Marcos, aunque éste los abandonó a mediados del viaje, escogieron con sus principales campos de labor las ciudades grandes. Visitaron Salamina, Pafo, la isla de Chipre, Antioquía, Iconio, Pisidia, Listra, Derbe, Licaonia. Siempre que era posible, empezaba su obra predicando en la sinagoga, porque allí todo judío tenía derecho, oiga, todo judío tenía derecho de hablar en la sinagoga. En especial un rabí acreditado como Pablo, quien venía de la famosa escuela de Gamaliel. Fue de donde también salió Esteban. Era siempre bien recibido. Además, a través de la sinagoga anunciaban el evangelio no solo a los judíos devotos, sino también a los gentiles temerosos de Dios. En Derbe, la última ciudad que visitaron, estaba muy cerca de Antioquía, donde comenzaron. Sin embargo, en lugar de pasar por las puertas de Cilicia y regresar a Antioquía, tornaron hacia el oeste y volvieron por el camino recorrido. En toda sociedad o grupo organizado siempre hay dos clases representadas. Los conservadores que miran hacia el pasado y los progresistas que miran hacia el futuro. El elemento ultrajudío en la iglesia sostenía que no podía haber salvación fuera de Israel. Eso creían. Mira, hermano, dentro de Israel, que fuera de Israel no había salvación. Esos eran los ultrajudíos, digamos los conservadores, los ultras ortodoxos. De aquí que todos los discípulos gentiles debían circuncidarse y observar las reglas judaicas. Los maestros progresistas, que ahora nosotros diríamos los liberales, porque ahora la iglesia la conocen así, que la iglesia hay dos grupos o dos alas, los conservadores y los liberales. Si no, pues vaya usted y estudie acerca de las iglesias aquí en Estados Unidos y así lo va a encontrar. No porque Maggie lo dice, sino porque la historia y aquí dentro de Estados Unidos está así. Sin embargo, permítame. Los maestros progresistas encabezados por Pablo y Bernabé declaraban que el evangelio era para judíos y gentiles bajo las mismas bases de fe en Cristo, sin tomar en cuenta la ley judaica. O sea que esto se convirtió en una manera que tenían que tratar esto, que no solo en Israel, que no solo para Israel era la salvación, sino también para los gentiles. Entre estos dos grupos surgió una controversia que amenazó una división en la iglesia. ¿Vio? Desde aquel tiempo, hermanos. Mira, hermanos, esto de las divisiones vienen desde allá, desde los tiempos de Pablo viene. Finalmente se celebró un concilio en Jerusalén para considerar la cuestión del estado de los miembros gentiles y establecer una regla para la iglesia. Es digno de notarse que este concilio no solo estuvieran representados los apóstoles, sino los ancianos y toda la iglesia. Pablo y Bernabé con Pedro y Santiago, el hermano del Señor, participaron en el debate. La conclusión a que llegaron fue de que la ley solo ataba a los judíos. Escuche. Eso llegaron. Hay unos hermanitos, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Años atrás venimos hablando esto con algunos hermanitos, ¿verdad? Que esto fue tratado allá.
fue tratado entre los apóstoles. Gracias a Dios que fue tratado desde allá. Porque si eso no hubiera sido tratado desde allá, hermanos, ya usted se imagina ahora cómo estuviera el presente. Dice aquí que Pedro, le voy a leer, le repito, Pablo y Bernabé, con Pedro y Santiago, el hermano del Señor. Acuérdense que Santiago era el que estaba a cargo del concilio que ellos hicieron en Jerusalén. No ese concilio que mató a Cristo del Sanedrín, no de ese concilio malo que mató a Cristo, sino otro concilio que se levantó, donde Santiago, apóstol Santiago, era el que estaba a cargo de ese concilio. Ni él se hace llamar presidente ni jefe de ese concilio, para que usted vea cómo todo estaba organizado, hermano. No era que él tenía todo el mando, todo el poder, como ahora se ve en la mayoría de los concilios, tristemente, hermanos. Por eso nosotros tenemos que agarrarnos de la Biblia y tenemos que ver la historia para conocer todo esto, hermano. Porque cuando nosotros desconocemos esto, hermanos, yo le digo, hermanos, que pues ni se entiende a dónde es que uno está sentado, ni se entiende uno qué está pasando dentro de la iglesia. Como yo le decía ayer, que el pastor, ¿verdad? Como cabeza que es de la iglesia, la cabeza es Cristo, pero Cristo ha delegado autoridades, y que el pastor está llamado a llevar, aunque sea un balance general al año. Aunque sea un balance general al año, o hacerlo 2 veces al año, o 3 veces al año, llevar un balance general, que entró a la iglesia, que salió de la iglesia, presentar un balance general de cuánto entró a la iglesia económicamente, el estado de pérdidas y ganancia, ¿verdad? Hay un estado de pérdidas y ganancia. ¿Cuánto ingresó a la iglesia? ¿Cuánto ingresó a la iglesia y cuánto egresó? ¿En qué se gastó ese dinero? Porque en un balance general y un estado de pérdida y ganancia, allí se ve cómo han estado administrando ese dinero. No solamente es que se recogen los diezmos y las ofrendas dentro de la casa del Señor y ni se sabe qué se hizo ese dinero, en qué se gastó, especialmente si usted es un miembro de esa iglesia. Especialmente si usted es miembro de la iglesia donde está, y usted ofrenda, usted diezma, usted ayuda, hacen protemplos, usted está comprando sus platos de comida, usted busca más gente para que compren, para que ayuden, para colaboren. Usted colabora haciendo marketing a las ventas de comida de su iglesia. Usted es participante. Usted es participante de esa obra y usted está ayudando a hacer crecer esa obra. No por sus beneficios personales, sino porque usted ama la obra del Señor. Entonces el pastor se ve comprometido primero con Dios y luego con la grey, de ser transparente, porque todo ministro tiene que ser transparente, no solo su vida espiritual, sino también cómo están las arcas de la iglesia, cómo está ese dinero que entra a la iglesia, porque todo ese dinero que entra a la iglesia es porque Dios ha proveído a las ovejas, porque la lana Dios se las da a las ovejas. Las que producen lana son las ovejas. El pastor no le sale nada de lana en su cuerpo. Es a las ovejas las que producen la lana. Y es a las ovejas, a las ovejitas que Dios le va a dar la lana. Porque Dios trabaja así, de esa manera. Y aquí dice, en lo que le estoy leyendo de la historia de la iglesia cristiana, que era el Espíritu Santo el que comandaba, el que llevaba todo allí, hermanos. Y en aquel tiempo usted ve que había un concilio que se levantó con los apóstoles y el que estaba ahí encargado de todo ese concilio en la iglesia de Jerusalén fue el apóstol Santiago, pero él nunca se hizo llamar jefe, presidente del concilio en ningún momento. Y ellos hablaban todo, y mira lo que vinieron a hablar aquí acerca de las leyes judaicas, porque aquellos que eran ultra ortodoxos, aunque se habían cristianizado, había seguidores de Cristo, ellos llegaron a creer que el evangelio, que la palabra de la salvación era solo para ellos. Gloria a Dios, mi hermana Dolores González, amén, mi hermanita, amén. Así que así es, hermano. Por eso yo les traje la historia de la iglesia, hermanos, porque ya hace un poquito más de 2 años que me vienen diciendo, háblanos de la historia de la iglesia, háblanos del origen de la iglesia. Así como me han pedido otro tema que es el don
de la sanidad divina y lo vamos a ir viendo todo paso a paso. Y como me pidieron este tema, pues ahora yo hablo abiertamente de esto. En ningún momento, ¿verdad?, me estoy poniendo en contra de los pastores y de los ministros, sino que cuando vamos a ver la historia de la iglesia y cómo ella estaba ordenada y organizada, nos vamos a dar cuenta de las grandes verdades. Nos vamos a dar cuenta de eso. Y dice aquí, cuando a mí me dieron esta clase, dice aquí, que toda iglesia debería de darse esta clase, que toda iglesia tiene el deber y la Grey tiene el derecho de recibir lo que es la historia de la iglesia cristiana. Yo le he puesto la historia de la iglesia de Cristo, así le he puesto, porque yo sé que hay personas que no les gusta que les digan que cristiano, porque cristiano, los griegos empezaron a llamar cristianos a los seguidores de Cristo, pero lo hacían en forma de burla, de mofa, así, o sea, de ahí salió la palabra cristiano. Entonces, pues, creyente, ¿verdad? Seguidor de Cristo sería como lo más bonito, sería como lo más ético, sería como, diría yo, ¿verdad? Los creyentes de Cristo o los seguidores de Cristo o los discípulos de Cristo. Creo que hay palabras más hermosas, ¿verdad?, con más honor para referirse a la Santa Grey del Señor, porque el Señor, para el Señor, la Grey es santa. Sus hijos para Él son santos, no porque lo merecemos, sino porque por Cristo nosotros hemos sido llamados santos. Él nos ve santo por medio de Yeshua, por medio de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, dice aquí que Santiago, que dice que Pablo, Bernabé y Pedro y Santiago se juntaron para hablar y dice que llegaron a la conclusión. Mira, hermano, no dice que terminaron en gran pleito, ¿verdad? Dice que ellos llegaron a la conclusión a que llegaron fue de que la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles. Lástima que ya voy a entrar a trabajar, dice, está muy interesante la enseñanza, pero después lo escucharé. Gloria a Dios, hermana, yo lo voy a dejar grabado aquí en Facebook y también lo voy a dejar grabado allá en YouTube, que también usted me puede encontrar con el mismo nombre, ¿verdad? Sea por Facebook o por YouTube. Allí va a estar esta clase y usted allí la puede tomar, hermanas. Esta clase le digo que es larguita, quizás me tome toda una semana, un poquito más de una semana, pero vamos a conocer, hermanos, y aquí pues se van a desmantelar, le digo, se va a desmantelar muchas cosas, le digo. Así que sí, mi hermana, usted va a poder ver este video, va a poder ver esta clase. Aquí dice que llegaron a la conclusión que la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles creyentes, dice, en Cristo. Con esta resolución se terminó el periodo de transición de una iglesia cristiana judía a una iglesia para toda raza y país. Amén, gloria a Dios. Sí, mi hermanita, que Dios me le bendiga grandemente, mi hermana Dolores González. Allí usted va a ver esta clase. Cualquier pregunta, escríbame, hermana, a Messenger, cualquier pregunta que usted tenga o duda, o si tiene mi número de teléfono, pues allí me puede llamar también. Dice aquí, por tanto, el evangelio podía seguir adelante en una constante expansión. Se cayó esa barrera, hermanos, se cayó esa barrera que el evangelio solo era para los judíos, y se cayó esa barrera de imponerle la ley judaica a la iglesia gentil. Vio, hermanos, la iglesia de Jerusalén dentro de Israel y la iglesia gentil. La iglesia, pasamos al otro capítulo, la iglesia entre los gentiles. Mire, vamos llegando más a lo bueno, hermanos. Dice que la iglesia gentil empezó desde el concilio de Jerusalén, del año 50 después de Cristo hasta el martirio de Pablo, en el año 68 después de Cristo, porque a Pablo lo mataron, fue decapitado. Por la decisión del concilio de Jerusalén, la iglesia quedó libre para iniciar una obra mayor destinada a llevar a toda la gente de toda raza y de todo país el reino de Jesucristo. Se esperaba que los miembros judíos de la iglesia continuasen en su obediencia a la ley judaica, aunque las reglas se interpretaban ampliamente por tales líderes como Pablo. Sin embargo, los gentiles podían entrar al redil cristiano mediante una fe sencilla en Cristo. Mira lo que le pedían al gentil: tener una fe sencilla en Cristo y una vida recta, sin someterse a requisitos legales de la ley. Eso era lo que le pedían a los gentiles. 1, tener una fe sencilla en Cristo. 2, una vida recta. Y 3, que no era necesario someterse a requisitos legales
de la ley. Para nuestra información de los sucesos, y mire, esto lo arreglaron entre los apóstoles, hermanos. Para nuestra información de los sucesos que siguieron en los próximos 20 años, después del Concilio de Jerusalén, dependemos del libro de los Hechos, las cartas del apóstol Pablo y del primer versículo de la primera epístola de Pedro, que a lo mejor se refiere a países visitados por este apóstol. A esta fuente de información pueden agregarse algunas tradiciones que al parecer son auténticas del periodo que vino a continuación de la época apostólica. El campo de la iglesia es ahora todo el imperio romano allí, que consistía de todas las provincias al margen del mar Mediterráneo y también algunas tierras fuera de su frontera, en especial hacia el este. Veremos que sus miembros gentiles seguían aumentando y los miembros judíos disminuyendo. La iglesia gentil iba de aumento en aumento, hermanos. A medida que el evangelio ganaba adeptos en el mundo pagano, los judíos se alejaban de él y su odio se hacía cada vez más amargo. Durante esta época, mira, hermanos, el odio empezó de los mismos judíos. Se pusieron celosos, hermanos, porque la iglesia gentil iba de aumento. Durante esta época, casi en todas las partes eran los judíos los que instigaban persecuciones en contra de los cristianos. Durante aquellos años, 3 líderes se destacan con prominencia en la iglesia: el principal San Pablo, el viajero incansable, el obrero indómito, el fundador de iglesia, eminente teólogo. Ese es Pablo, hermano. Después de San Pablo, San Pedro, cuyo nombre apenas aparece en los registros, pero que Pablo lo reconoció como una de las columnas. Lo que sucede con Pedro es que usted sabe que se han quemado escritos, hermanos, permítame. Voy a sentarme. Se han quemado escritos. Se quemaron escritos, hermanos. ¿Verdad? Creo que se me ve aquí en que sea la cabeza. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Dice, allí, dice, ¿a dónde me quedé? Aquí. La tradición nos cuenta que el apóstol Pedro estuvo por algún tiempo en Roma, encabezó la iglesia en esa ciudad y murió allí como mártir alrededor del año 67 después de Cristo. El tercero de los hombres grandes de este periodo es Santiago, el apóstol Santiago, un hermano más joven de nuestro Señor y cabeza de la iglesia en Jerusalén. Él era el encargado del concilio allá en Jerusalén. Era un fiel conservador. Dice que el apóstol Santiago era conservador. Así que él no era liberal, hermanos. Dice aquí, era un fiel conservador de las costumbres judías y se le reconoce como líder entre los cristianos judíos. Sin embargo, no llegaba al extremo de oponerse a que el evangelio se predicase a los gentiles. Este apóstol escribió la epístola de Santiago. Lo asesinaron en el templo. Mire dónde lo mataron. Lo mataron en el templo alrededor del año 62 después de Cristo. Así que los 3 líderes de este periodo, además de otros muchos menos destacados, dieron la vida como mártires de la fe. La historia de estos años, según aparece en los últimos 13 capítulos del libro de los Hechos, solo informa de la obra del apóstol Pablo. Sin embargo, es de suponer que existieran muchos otros misioneros, porque poco después del final de esta época se mencionan iglesias en países que Pablo nunca visitó. Incluso hubieron iglesias que él, hermanos, les escribió carta y no los conocía en persona. El primer viaje de Pablo por alguna de las provincias interiores de Asia Menor ya mencionado. Después del concilio de Jerusalén, Pablo emprendió un segundo viaje misionero con Silas o Silvano de compañero. Salió de Antioquía, de Siria. Visitó por tercera vez las iglesias en el continente fundadas en su primer viaje. Llegó a las costas del mar Egeo, a Troas, el sitio de antigua Troya, y luego se embarcó rumbo a Europa llevando el evangelio a este continente. En las provincias de Macedonia, Pablo y Silas establecieron iglesias en Filipos, Tesalónica y Berea. Fundaron una pequeña iglesia en la ciudad de la cultura.
Atenas y una fuerte congregación en Corinto, la metrópoli comercial de Grecia. Desde Corinto, Pablo escribió 2 cartas a la iglesia de Tesalónica, siendo estas sus primeras epístolas. Luego navegó hacia el este a través del mar Egeo para una breve visita a Éfeso en Asia Menor. Después fue por el Mediterráneo a Cesarea y llegó a saludar a la iglesia madre en Jerusalén. Luego regresó a su punto de partida en Antioquía de Siria. En su viaje de 3 años por tierra y mar abarcó más de 3.219 kilómetros. Fundó iglesias en 7 ciudades importantes y abrió, por así decirlo, el continente imperial de Europa para la predicación del evangelio. Europa es la cuna, hermano, de muchas denominaciones aquí en Estados Unidos. Después de un breve periodo de descanso, Pablo empezó su tercer viaje misionero. Una vez más partió a Antioquía, pero destinado a terminar en Jerusalén como preso en manos del gobierno romano. Al principio su único compañero fue Timoteo, a quien se le unió en su segundo viaje y quien permaneció hasta el fin con su fiel ayudante e hijo en el evangelio. Sin embargo, un buen número de compañeros estuvieron con él antes del final de este viaje. Para comenzar, visitó las iglesias en Siria y Sicilia. Aquí sin duda se incluyó su lugar de nacimiento, Tarso. Luego pasó por su antigua ruta y visitó por 4ª vez las iglesias de su primer viaje. No obstante, después de cruzar la provincia de Frigia, en vez de volver hacia el norte de Troa, fue rumbo al sur a Éfeso, la metrópoli de Asia Menor. Aquí permaneció por más de 2 años, la temporada más larga que residió en un mismo lugar durante todo su viaje. Su ministerio tuvo gran éxito. El resultado no solo se manifestó en la iglesia de Éfeso, sino también en la propagación del evangelio por toda la provincia. Pablo fundó directa o indirectamente las 7 iglesias de Asia. De acuerdo a su método de volver a visitar las iglesias de Éfeso, navegó a Macedonia, visitó a los discípulos en Filipo, Tesalónica y Berea. También a los que estaban en Grecia. Al regresar emprendió el viaje por la misma ruta para hacer una visita final a aquellas iglesias. Después navegó a Troas y de allí pasó por la costa de Asia Menor. En Mileto, el puerto de Éfeso, pidió que buscaran a los ancianos de esta iglesia y le dio un conmovedor discurso de despedida. Luego emprendió de nuevo su viaje a Cesarea y subió hacia Jerusalén. En esta ciudad terminó su tercer viaje misionero porque mientras adoraba en el templo, el populacho judío lo atacó. Los soldados romanos lo rescataron y para su propia seguridad lo llevaron a la fortaleza llamada Antonia. El tercer viaje misionero fue tan largo como el segundo, excepto los 483 kilómetros en Jerusalén y Antioquía. Miren, hermanos, antes no había aviones. Este apóstol tenía que viajar por tierra y por agua, en barco. Sus resultados más sobresalientes fueron la imponente iglesia de Éfeso y 2 de sus epístolas más importantes. Una de estas fue la iglesia de Roma, con la que exponía los principios del evangelio según los predicaba él mismo. La otra fue a los Gálatas, dirigida a las iglesias de su primer viaje, donde los maestros judaizantes habían pervertido a muchos de sus discípulos. Mira, hermano, los maestros judaizantes. Pablo tenía que luchar mucho en contra de esos maestros judaizantes, hermanos, porque querían imponerle la ley mosaica a la iglesia gentil, y también tuvo que luchar Pablo contra los gnósticos, porque los gnósticos, hermanos, no es una secta nueva, eso es una secta que tiene antigua, como el ascetismo. Pablo tuvo que luchar en contra del ascetismo, hermanos, que le pide una vida rigurosa a las personas, hermanos. Aquí dice, después de su arresto, Pablo permaneció más de 5 años en la prisión, por poco tiempo en Jerusalén, luego 3 años en Cesarea y al menos 2 años en Roma. Podemos considerar este peligroso viaje de Cesarea a Roma como el 4º viaje de San Pablo, porque aún en cadenas Pablo era aún en cadenas, hermano, él seguía siendo un misionero que hacía uso de toda oportunidad para predicar el evangelio de Cristo. La causa inmediata del viaje fue su petición, en calidad de ciudadano romano, de que el emperador de Roma lo juzgara. Sus compañeros fueron Lucas y Aristarco, que pudieron haber navegado como sus sirvientes o ayudantes. También iba a bordo un grupo de criminales convictos que lo llevaban para Roma, a fin de que muriera en los juegos de gladiadores. Además de los soldados que lo guardaban en la tripulación de la nave, podemos estar seguros de que en esa larga y peligrosa travesía todos estos compañeros de viaje del apóstol escucharon el evangelio, así como en Sidón, Mira y Creta. Mira se llama un lugar, hermano.
así se llama, Mira y Creta, donde la nave se detuvo. Pablo pudo proclamar a Cristo. Sabemos que convirtió a muchos en la isla de Melita, que se conoce como Malta, donde después de la tormenta se detuvieron 3 meses. Al fin Pablo llegó a Roma, la ciudad que por muchos años fue la meta de sus esperanzas. Aunque se trataba de un preso en espera del proceso, tenía una casa alquilada donde vivía encadenado a un soldado. Su primer esfuerzo fue, como siempre, alcanzar a los judíos. Por lo tanto, celebró una reunión durante todo un día con ellos. Sin embargo, al comprobar que solo unos pocos estaban dispuestos a aceptar el evangelio, se volvió a los gentiles. Vio que habían judíos que no, hermanos, no abrazaron la palabra del Señor. Por espacio de 2 años, su casa fue una iglesia en la que muchos se encontraron a Cristo, en especial entre los soldados de la guardia del pretorio. Sin embargo, su obra mayor en Roma fue escribir 4 epístolas que se encuentran entre los tesoros de la iglesia, que son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filimón. Hay buena razón para creer que después de estar 2 años en la prisión, o sea que por eso se le llaman las cartas de la prisión, a esas cartas se les conoce así, como las cartas de la prisión, que cuando él escribió a Efesios, a los Filipenses, escribió a los Colosenses y a Filimón. Dice que estuvo 2 años allí en prisión, en una casa, y le habían puesto soldado allí, que no se fuera a escapar Pablo. Pablo fue absuelto y puesto en libertad. Bien podemos considerar los 3 o 4 años de libertad de Pablo como la continuación de su 4.º viaje misionero. Encontramos alusiones o esperanzas de hacer visitas a Colosa y Mileto. Si estaba tan cerca de Éfeso como lo estaban estos 2 lugares, casi podemos estar seguros de que visitó esa ciudad. También visitó la isla de Creta, donde dejó a Tito a cargo de las iglesias, y Nicópolis en el mar Adriático, al norte de Grecia. La tradición declara que este lugar lo arrestaron y enviaron de nuevo a Roma, donde en el año 68 después de Cristo sufrió el martirio. A este periodo pueden pertenecer 3 epístolas: Primera de Timoteo, Tito y Segunda de Timoteo, su última carta escrita desde su prisión en Roma. En el año 64 después de Cristo, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad de Roma. Se ha dicho que el fuego lo inició Nerón, el peor de todos los emperadores romanos, pero esto se discute. Es cierto que la opinión pública acusó a Nerón de este crimen. A fin de librarse, Nerón declaró que habían sido los cristianos los que incendiaron la ciudad. De esta manera dio comienzo a una terrible persecución. Torturaron y mataron a miles, entre ellos a Pedro apóstol, a quien crucificaron en el año 67 después de Cristo. Y Pablo apóstol, que murió decapitado en el año 68 después de Cristo, un año después del apóstol Pedro, murió el apóstol Pablo y lo hicieron decapitado. Dice aquí, estas fechas son muy seguras. Los apóstoles pueden haber sufrido el martirio 1 o 2 años antes. Es una de las venganzas de la historia, que en aquellos jardines de Nerón, donde quemaron a multitudes de cristianos como antorchas vivas. Mira, hermano. O sea que no sé qué le echaban a sus cuerpos y los quemaban, pues, hermanos. A otros los hacían crucificados. Y dice, y a otros los lanzaban a los leones, dejaban a esos leones hambriar por días y días. Y cuando abrían esa celda de los leones, hermanos, y ponían a aquellos creyentes, ya usted se imagina cómo estaban de hambrientos esos leones, y devoraban los cuerpos de los creyentes. Mientras el emperador paseaba en un carruaje, son ahora el asiento del Palacio del Vaticano. Ahí donde está el Vaticano, hermano, allí mataron a muchos de nuestros hermanos. Ahí mataron a muchos creyentes, hermanos. Allí donde está sentado hoy el Vaticano, el hogar del pontífice católico romano y del templo de San Pedro. Mire, donde crucificaron a Pedro, allí han levantado la basílica y el gran templo a San Pedro, después que lo asesinaron, hermano. El edificio más grande de la fe católico romana. Cuando se celebró el concilio de Jerusalén en el año 50 después de Cristo, ningún libro del Nuevo Testamento se había escrito, y la iglesia dependía para su conocimiento de la vida y enseñanza del Salvador de las memorias de los primeros discípulos. O sea, hermanos, que era oral.
lo que ellos hablaban acerca de Cristo era oral. Así fue como Lucas escribe el Evangelio de Lucas, porque Lucas nunca anduvo, hermanos, con Yeshua, pero él era un doctor, su oficio de él era doctor en medicina. Pero como él también se cristianizó, se hizo creyente, él recopiló todos los datos, recopiló todo lo que oía y escribió. Así fue como él escribió, y está dirigido el Evangelio de Lucas. Él lo escribió para el excelentísimo Teófilo, que se cree que era un gobernante, hermanos. Y es así como nosotros tenemos el Evangelio de Lucas. Y si usted observa, el Evangelio de Lucas es un evangelio bien organizado. ¿Cómo está escrito? Está escrito diferente a los otros tres evangelios, a los otros dos evangelios, que son Mateos y Marcos. Dice aquí: hermanos, en la historia está esto, que dicen que cuando quemaban aquellos cuerpos de los creyentes, dicen que este hombre, Nerón, que era un hombre tan perverso y terrible, hermanos, malo, dicen que él se paseaba, hermanos, se paseaba en sus carrozas alrededor, dice, hermanos, y que cuando Roma estaba siendo incendiada, que creen, ¿verdad?, que fue él mismo que la mandó a incendiar, porque dicen que él odiaba la nomenclatura, cómo Roma estaba hecha, y él quería levantar una nueva Roma. Este hombre se puso, hermanos, a tocar, porque como él tenía complejo de cantante y de poeta, pero dicen que como cantante, dicen que mejor deseaban cerrarse los oídos y cerrarse los oídos y no escuchar cantarlo, que él cantara, porque cantaba horrible. Y dicen que este hombre le gustaba, ¿verdad?, tocar la lira. Entonces él tenía ese complejo, él tenía eso en su cabeza de querer ser cantante, de querer ser músico, de querer ser poeta. Pero bueno, yo no sé si este hombre tenía talento para eso o no, pero según lo que dicen, que hasta su mejor amigo le escribió una carta, que se terminó suicidando, le dijo que por favor, que quisiera lo que él quisiera, quemar Roma, tener 3 mujeres, que lo que él quisiera, pero que menos cantar. Menos cantar y menos escribir poesía, porque el mismo amigo de él le terminó diciendo la verdad, diciéndole que cuando él cantaba, no, pues él no tenía ese talento. Entonces, cuando la Roma fue incendiada, dicen que este hombre, Nerón, la historia dice así, usted lo puede buscar, que cuando la Roma, porque él quería levantar una nueva Roma, entonces dice que este hombre se puso a tocar lira. Hermano, ¿cree usted que este hombre estaba bien, hermanos? No, él estaba bien mal, hermano, estaba bien mal. Ese Nerón necesitaba que lo exorcizaran, hermanos. Ese hombre tenía, ¿sabe cuántas legiones de demonios ahí metidos? Porque si usted lee acerca de los hechos de Nerón, lo que Nerón hizo, hermanos, él es un prototipo del anticristo. Dice aquí: cuando se celebró el concilio de Jerusalén 50 años después de Cristo, ningún libro del Nuevo Testamento se había escrito y la iglesia dependía para su conocimiento de la vida y enseñanza del Salvador, de las memorias de los primeros discípulos. Sin embargo, antes de finalizar este periodo, 68 después de Cristo, una gran parte del Nuevo Testamento estaba en circulación, incluyendo los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, las epístolas de San Pablo y Santiago, Primera de Pedro, tal vez Segunda de Pedro. Bueno, una cosa sí tenemos seguro, que Pablo escribió cartas y las enviaba, como asimismo fue el Apocalipsis, que lo escribió Juan, el apóstol amado del Señor. Vamos a ver la edad sombría desde el martirio de Pablo. Mira, hermanos, ya la partida de varios apóstoles, ya las cosas se empezaron a poner sombrías, sombria. O sea, un poco oscuro, pero no muy oscuro. La edad sombría, desde el martirio de Pablo, que del año 68 después de Cristo, hasta la muerte de Juan el amado. Vamos a ver que Juan es
no me voy a adelantar, hasta la muerte de Juan en el año 100 después de Cristo. A la última generación del primer siglo, del 68 al año 100 después de Cristo, la llamamos la Edad Sombría, en parte porque las tinieblas de la persecución estaban sobre las iglesias. Mira, hermanos, había mucho perseguimiento, pero en especial porque de todos los periodos de la historia es del que menos sabemos. Ya no tenemos la clara luz del libro de Hechos para que nos guíe, ni ningún autor de esa época ha llenado el vacío de la historia. Nos gustaría leer acerca de la obra ulterior de los ayudantes de Pablo, tales como Timoteo, Apolos y Tito. Sin embargo, todos estos y los demás amigos de Pablo, al morir, quedan fuera del registro. Después de la muerte de Pablo y durante 50 años sobre la iglesia, pende una cortina a través de la cual en vano nos esforzamos por mirar. Cuando al final se levanta alrededor del año 120 después de Cristo con los registros de los, le llaman así los padres primitivos de la iglesia, que fueron los discípulos de los apóstoles. Encontramos una iglesia muy diferente en muchos aspectos a los días de San Pedro y San Pablo. Pero estos no son patriarcas, hermano. Estos que le llaman padres de la iglesia no son los patriarcas allá de Israel. Los patriarcas de Israel son allá. Y estos le llaman los padres primitivos de la iglesia y aparece con P minúscula. Porque son los discípulos que fueron de los apóstoles. Los discípulos que fueron de los apóstoles ya no le llaman apóstoles, sino que le llaman los padres primitivos de la iglesia. Dice aquí, en muchos aspectos, a la de los días de San Pedro. Bueno, es así como le ponen aquí, hermanos, porque la Biblia no te va a hablar de padres de la iglesia. Te habla de colaboradores, de discípulos, de diáconos. Bueno, ahí tenemos la Biblia y vamos a encontrar. Dice, la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo trajo un gran cambio en la relación de cristianos y judíos. Entre las muchas provincias bajo el dominio de Roma, el único país descontento y desleal era Judea. Porque el celo y la envidia vino de los creyentes judíos hacia los creyentes gentiles, porque la iglesia gentil iba en expansión, iba en crecimiento. Dice aquí, al tener esa confiada esperanza, se sometían de mala gana al yugo de los emperadores romanos. Pues sí, porque pues los judíos estaban siendo sometidos, pues hermanos, a Roma, al imperio de Roma, se la estaban pasando muy mal. Dice aquí, debe admitirse también que muchos de los procuradores o gobernadores romanos fracasaban por completo en comprender el carácter judío y eran innecesariamente ásperos en su trato. Alrededor del año 66, después de Cristo, los judíos se levantaron en abierta rebelión. Nunca tuvieron esperanza de vencer, pues, ¿qué podía hacer una de las provincias más pequeñas cuyos hombres no estaban preparados para la guerra en contra de un imperio de 120 millones de personas con 250,000 de soldados disciplinados y expertos? O sea, el pueblo de Israel, los discípulos de Cristo veían esto, que ellos, ¿cómo podían defenderse, hermanos? Militarmente no podían, porque las legiones de Roma, mire, aparte que tenían 250,000 de soldados disciplinados, tenían 120 millones de personas. Hermanos, o sea, los creyentes cristianos no podían levantarse ni siquiera militarmente. Es que eran tan pocos. No podían, hermanos. No les quedaba de otra que si Roma los mataba por seguir a Cristo, pues, y si no querían negar a Cristo, pues no tenían otra opción, no tenían otra salida, hermanos, más que solo morir. Aquí dice, pero Roma lo llamó para que ocupara el trono imperial y dejó la dirección de la guerra a su hijo Tito. Después de un terrible sitio que se hacía más terrible por el hambre y la lucha civil dentro de los muros, tomaron y destruyeron la ciudad. Mataron a incontables millares de judíos y esclavizaron a muchos miles. El Coliseo de Roma se construyó mediante el trabajo forzado, mire, de los judíos cautivos. Como se cree que las pirámides de Egipto fueron construidas por los judíos que esclavizaron ahí también. El anfiteatro romano, hermanos, el Coliseo de Roma, se construyó, dice, por el trabajo forzado de los judíos cautivos y donde llevaron a matar a muchos de ellos. Por eso el pueblo judío
no le gusta el símbolo de la cruz. Y por eso el pueblo judío, hermanos, después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Ellos han sido muy dañados. Es una nación que ha sido muy perseguida. Ha sido la nación más perseguida que hay de todas las naciones, hermanos. Y ellos sí han vivido por temporadas, por tiempos, han vivido zarandeos. Mira aquí, incluso multitud de ellos murieron debido al intenso trabajo haciendo, hermanos, ese coliseo romano. Dice que cientos de ellos murieron allí en el intenso trabajo haciendo ese coliseo solo para que el Nerón y los emperadores se sentaran allí a dar los pulgares para arriba, a dar los pulgares para abajo, porque esto de los pulgares no es de hoy, no es algo nuevo, hermanos. Y allí llevaban a matar a niños, a creyentes en esas arenas, ponían a gladiadores, como no había los medios sociales como hay hoy, la tecnología no estaba así como está hoy, no había TV, la diversión era irse allá al Coliseo Romano y poner los gladiadores a pelear. Y esa era la diversión, el pasatiempo de ellos, hermanos. Y poner ahí a los creyentes como de show, poner ahí a los creyentes, ¿verdad? Como que nos entretengan aquí a ver cómo estos leones van a matar a estos creyentes y a ver, ¿verdad? Si el Dios de ellos va a venir a la defensa de ellos. Pero como Dios no pelea, Cristo no pelea como pelea el hombre. Cristo no pelea así porque luego Nerón y esos emperadores también se petatearon, también se murieron, también ellos se murieron. Aquí dice, la nación judía después de una existencia de 13 siglos fue destruida. Su restauración se produjo, mire, la nación judía después de una existencia de 13 siglos fue destruida. En 13 siglos, hermanos, la existencia judía se la acabaron, hermanos. Y su restauración dice que se produjo hasta el 15 de mayo de 1948. Mira lo que todo ese perseguimiento hizo al pueblo de Israel. Y su restauración llegó hasta el 15 de mayo de 1948. Al caer Jerusalén perecieron pocos cristianos o quizás ninguno. Mire, cuando cayó Jerusalén, hermanos, aquí dice que como pudieron perecer pocos cristianos o quizás ninguno de las declaraciones proféticas de Cristo, los cristianos recibieron amonestación, escaparon de la desdichada ciudad y encontraron refugio en Pella, en el valle de Jordán, pero el gran efecto sobre la iglesia de esta destrucción fue que puso fin para siempre a toda relación entre el judaísmo, mire, y el cristianismo. Desapareció, hermanos, esa relación. Porque antes la iglesia de Jerusalén tenía relación con la iglesia gentil, pero a la iglesia gentil no le imponían la ley ni la circuncisión, sino que quienes imponían la ley y la circuncisión eran los judíos que eran bien recalcinantes, que eran muy ultra ortodoxos. Aunque ya le leí que dice que Bernabé, Pablo, Pedro y el principal del concilio, que era Santiago, llegaron a la conclusión que a la iglesia gentil no tenían que imponerle las leyes de ellos por ser la iglesia gentil, que a los gentiles lo que le pedían era fe, que tuvieran fe, llevar una vida recta del Señor y que no estaban obligados ellos a llevar la ley. La ley, aquí la leí yo. Dice que ellos no estaban obligados a llevar
toda la iglesia, Pablo, Bernabé, Pedro y Santiago, el hermano del Señor, participaron en el debate. La conclusión a que llegaron fue de que la ley solo ataba a los judíos y no a los gentiles creyentes en Cristo. Y ahí dice que le pedían al gentil que creía en la palabra que tuviera fe y llevar una vida recta para el Señor. Eso era lo que le pedían. Dice aquí, vamos a seguir. Hasta este momento el gobierno romano y el pueblo en general consideraba a la iglesia como una rama de la religión judaica. Mira lo que creía Roma acerca de la iglesia. Roma, por eso mataba a todo creyente de Cristo. Porque Roma, mira lo que creía. Dice que Roma creía que la iglesia de Cristo era como una rama de la religión judaica. Sin embargo, de ahí en adelante los judíos y los cristianos se separaron. Hubo una separación, hermanos. Porque la iglesia madre, la iglesia principal, no estaba en el Vaticano. La iglesia madre y la iglesia principal estaba en Jerusalén. Allá estaba su sede. Allá estaba su capital. En Jerusalén. No en Roma. Pero como Roma la estudiaba. Porque el problema que Roma tenía con los creyentes de Cristo es que como la fe cristiana, del cristianismo, no cree en andarse arrodillándose a dioses, a imágenes. Y como Roma tenía muchos dioses, entonces cuando ellos se encontraron con eso, porque hasta el emperador era adorado, cuando ellos se encontraban que los creyentes tampoco se arrodillaban y adoraban al emperador, entonces allí fue que surgió la gran ira y persecución de Roma. Aquí dice, sin embargo, de ahí en adelante los judíos y los cristianos se separaron. Una pequeña sección de judíos cristianos perseveró durante 2 siglos, pero en número siempre menor. Se trataba de los ebionistas, un pueblo que la iglesia en general apenas lo reconocía y que los de su raza lo despreciaba por considerarlo apóstata. A los ebionistas, mire hermano, alrededor del año 90 después de Cristo, el cruel e indigno emperador Domiciano empezó una segunda persecución imperial de cristianos. Asesinó a miles de creyentes, sobre todo en Roma e Italia. Sin embargo, esta persecución, como la de Nerón, fue esporádica y local. No se extendió por todo el imperio. En este tiempo, a Juan, el último de los apóstoles, y quien viviera en Éfeso, lo prendieron y lo llevaron a la isla de Patmos, en el mar Egeo. Fue allí donde recibió la revelación que aparece en el último libro de nuestro testamento. Muchos eruditos, sin embargo, señalan que esta obra se escribió antes, alrededor de 69 después de Cristo. Desde la muerte de Nerón es probable que Juan muriera en Éfeso, aproximadamente en el año 100 después de Cristo. Durante esta época se escribieron los últimos libros del Nuevo Testamento, que son Hebreos, tal vez Segunda de Pedro, las epístolas y el Evangelio de Juan, Judas y Apocalipsis. Aunque el reconocimiento universal de estos libros como inspirados y canónicos vino más tarde. Es curioso notar del estado del cristianismo a fines del primer siglo, más o menos 70 años después de la ascensión de Cristo. Para esta fecha ya había familias que durante 3 generaciones fueron seguidores de Cristo. Mire, ya había muchas familias que durante 3 generaciones, dice, fueron seguidores de nuestro Señor, de Cristo. A principios del siglo II se habían fundado iglesias en todos los países y casi en toda su edad, desde el Tíber, el Eufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África. Algunos creen que se extendía hasta España y Gran Bretaña. En el occidente, sus
miembros ascendían mucho a millones. La bien conocida carta de Plinio al emperador Trajano, escrita alrededor del año 112 después de Cristo, declara que en las provincias de Asia, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses, con D minúscula, dice, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas partes una multitud. Los miembros eran de todas las clases, desde la categoría más noble hasta los esclavos, los cuales por todo el imperio sobrepasaban un número a la población libre. Sin embargo, en la iglesia el esclavo se trataba igual que al noble. Un esclavo podía ser obispo, mientras que su amo era un miembro regular. Al final del siglo I, toda la iglesia aceptó como reglas de fe las doctrinas expuestas por el apóstol Pablo. En la epístola a los romanos, las enseñanzas de Pedro y Juan en sus epístolas demuestran un acuerdo completo con los conceptos de Pablo. Sin embargo, surgieron opiniones heréticas y comenzaron a formarse sectas, cuyos gérmenes los apóstoles descubrieron y expusieron, si bien su completo desarrollo vino más tarde. El bautismo por inmersión era en todas partes el rito de iniciación en la iglesia. No obstante, hay mención definida en el año 120 después de Cristo de que ya el bautismo por aspersión, que era así rociar, era una costumbre. Por lo general se observaba el día del Señor, aunque no en forma estricta como un día absolutamente mire, no en forma estricta como ahora lo han hecho, que es el domingo. Por lo general se observaba el día del Señor, aunque no en forma estricta, como un día absolutamente separado, mientras que la mayor parte de la iglesia era judía. Se observaba te lo dice la historia, hermano. No te lo dice Magali. Magali es una persona más como usted. Te lo dice la historia y te lo dice la Biblia y te lo dice allá en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no han sido abolidos. Aquí dice que se observaba el sábado, el día sábado, que es en hebreo. Hermanos, para que vean que yo no estoy inventando aquí. Aquí dice sábado en hebreo. Pero Roma nos metió a nosotros que es el domingo. Y los 10 mandamientos no te dice que vas a honrar, que no dice que guardarás el domingo. No te dice que es Sunday. En inglés Sunday es el día del sol. Tú sabes, yo sé que usted sabe, yo sé que los nativos americanos, no solo de Estados Unidos, sino los de las demás tribus, adoraban el sol. Allá los babilonios adoraban el sol. Y a nosotros nos enseñaron, porque Roma trajo eso, que es el día domingo. Pero la historia de la iglesia y los 10 mandamientos no te dicen que es el domingo. Te dice que es Saturday. Te dice que es sábado. Y no lo dice Magali. Y no es porque yo sea adventista. Y no es porque yo soy de la denominación del día sábado. Sino que yo lo he leído en la Biblia. Y cuando yo era niña, a pesar que yo estaba en iglesia, ¿verdad? No día sábado, no adventista, no sabatista, pero nosotros adorábamos al Señor sábado y adorábamos al Señor domingo. Nuestras fiestas empezaban, desde el viernes empezaban nuestras fiestas. Pero a nosotros Roma nos enseñó que es domingo. Y si yo le hablara a usted de la cena del Señor, que es otro tema, que otro día lo vamos a ver, si así el Señor lo permite y me da vida a mí y le da vida a usted, vamos a poder llegar allí cuando hablemos de la cena del Señor. Nosotros ahora la cena del Señor, no voy a decir Santa Cena porque es la cena de Yeshua, de nuestro Padre Celestial. Hermanos, yo le voy a leer acerca que los apóstoles
y los discípulos de Cristo y los obreros de Cristo, los creyentes de Yeshua, toda la grey del Señor, todos ellos juntos no andaban tomando la cena del Señor una vez al año. Yo sé que hay, espero no tener problemas por este video, pero yo sé que los testigos de Jehová, como otras iglesias, otras denominaciones, toman la cena del Señor una vez al año y solo cuando llega la temporada de la Pascua. Otras te dicen que ellos no son católicos y que por eso pues ni hablar de la Semana Santa. Hermanos, mira hermanos hasta dónde hemos llegado como iglesia. Pero por eso usted tiene una Biblia y tiene el Espíritu Santo para que le alumbre. Él le va a guiar. Porque yo, hermanos, le digo que he estado en escuelas bíblicas. Pero yo le voy a decir algo. La teología no le va a dar todo a usted. Quien le va a dar a usted lo que usted necesita para el crecer cristiano. Y sí hay que buscar y hay que escudriñar. El que te va a dar todo eso va a ser el Espíritu Santo y la palabra. Porque yo cuando nos hablaban tanto del domingo, pero yo me iba a los 10 mandamientos y yo encuentro allí, guardarás el día sábado. Y después cuando yo voy al instituto bíblico y descubro aquí que dice que ellos observaban el día sábado. Pero luego Roma viene y te enseña que no es el sábado, que es el domingo. Luego viene Roma y otras denominaciones enseñan que la cena del Señor es allá una vez al año. Pues tu alma y tu conciencia se engruesa de tantas cosas que tiene que botar y deshacerse en la cena del Señor. Porque le voy a dar un adelantito. La cena del Señor, la grey de aquellos tiempos, la celebraba una vez a la semana. Una vez a la semana, hermanos. Pero bueno, hermanos, como yo le digo, el propósito aquí no es venirle a cambiar el sistema a iglesias y a pastores como tienen ellos arreglados, ordenados. No, ellos entregarán sus cuentas. Ellos darán sus cuentas bien claras al Señor. Aquí solo estamos viendo y estamos hablando de lo que la historia habla y de lo que habla la Biblia. Y una vez que nosotros ya hemos hablado estas cosas, y a quien vea estos videos, las lea y las descubra en la palabra, allí ya queda en usted y queda en mí si seguir en lo mismo, si seguir haciendo lo mismo o hacer lo que Dios nos ha dejado en su santa palabra. ¿Qué importa más? ¿Lo que digan los hombres o lo que Dios diga? ¿Qué importa más? ¿Lo que Dios dice o lo que los hombres metieron allí? Bueno, hermanos, vamos a seguir. Dice, sin embargo, el primer día de la semana lo fue desplazando a medida que aumentaban los gentiles en la congregación. Vio que como la iglesia dejó de ser más judía y pasó a ser más gentil. Y Roma vio todo eso, porque yo le digo que los gobernadores de Roma y los concilios de Roma y todo esto eran gente muy estudiada y era gente pues muy astuta, ¿verdad? Vieron eso. Entonces ellos cambiaron las cosas. Dice, vemos que antes de finalizar el ministerio de Pablo, las iglesias se reunían, dejaron de reunirse el sábado, que lo hacía la iglesia judía. Y la iglesia gentil lo empezó a hacer en el primer día de la semana, que fue domingo. Porque la iglesia gentil empezó a hacer eso, pero la iglesia judía, y cuando estaba el apóstol Santiago allá en el concilio de Jerusalén, no era el domingo que adoraban, era el sábado. Dice aquí en Apocalipsis, a ese día, dice aquí, que le llamaban el día del Señor. Pero parece que esto está adulterado. Porque cuando tú te vas a las bases de la Biblia, Dios ese día no lo cambia. Porque de Génesis y Apocalipsis te vas a encontrar el sábado. Aquí dice, la cena del Señor se observaba universalmente
Esto empezó a manera de un servicio en el hogar. La cena del Señor se hacía en un servicio en el hogar, como la Pascua judía, porque acuérdense que la Pascua judía, cuando Israel salió de Egipto, ellos no tenían templo, no tenían sinagoga. Entonces la Pascua tuvieron que hacerlo en sus hogares. Y por eso dice el libro de Éxodos que la sangre del cordero tenía que estar en el umbral, tenía que estar a la entrada de la casa. Acuérdese que no había templo, no había altares. En Egipto lo que había eran unas pirámides. Y habían altares a los dioses egipcios. Altar para Dios no había. Entonces la Pascua tuvo que ser hecha en las casas. Entonces dice aquí que la cena del Señor se hacía, permítame hermano, la cena del Señor dice que se hacía en las casas, no en las iglesias. Permítame un momento. Entonces, estamos viendo, hermanos, estamos conociendo esto. Que la cena del Señor se empezó a hacerse, a celebrarse en una reunión de iglesia. Se trataba de una cena a la que cada miembro traía su parte de provisión. Pablo reprendió a la iglesia en Corinto por lo que trajo como resultado el abuso de ese método de cumplimiento. Bueno, después Pablo ya lo hacía en la iglesia, la cena del Señor, pero se empezó haciendo en los hogares, la cena del Señor. Quizás debido a la persecución al final del siglo, la cena del Señor eran en todas partes un servicio celebrado en lugar de reunión de los cristianos, pero no en público. En esta celebración, que se sostenía como un misterio, solo se admitían los miembros de la iglesia. Se aprobó y expandió el reconocimiento. Mire, llegaron a reconocer el domingo de resurrección como aniversario de la resurrección de nuestro Señor, aunque en ese tiempo aún no se celebraba universalmente. Este es otro tema que hay que estudiarlo, si verdaderamente Yeshua resucitó un domingo. Porque cuando usted entra ahí a estudiar, todo esto ha sido cambiado. El último sobreviviente de los 12 apóstoles de Juan, quien moró en Éfeso como el año 100 después de Cristo, no hay datos de que hubiese sucesores en ese oficio. Sin embargo, alrededor del año 120 después de Cristo se hace mención de apóstoles que al parecer eran evangelistas. Parece, hermanos, que el ministerio del apóstol, como aquellos apóstoles, ya dejó de ser. Y parece que ese ministerio de apóstoles pasó a los evangelistas. Porque los evangelistas son los que van a abrir los campos blancos. Pero cuando yo estaba en clase se hablaba sobre esto. Y decía que porque allá en Efesios aparecen esos ministerios en presente. Que da a entender como que esos ministerios siguen vigentes. Pues no le voy a decir qué fue lo que pasó allí, porque varias veces cuando yo estuve en clases se hablaba, se debatía sobre eso. Entonces unos decían que sí, que siguen vigentes, y otros decían que no. Y unos decían que sigue vigente, pero que lo que sucede hoy en día, lo que nosotros hablábamos ayer y de lo que nos habla la historia de la iglesia, es el testimonio. Y unos dicen que por eso el ministerio del apostolado ya no creen que hay apóstoles, porque los apóstoles que han surgido después terminan en grandes robos. Y no solo terminan en grandes robos, sino que otras cosas feas, hermanos. ¿Para qué la voy a decir? No la voy a decir. Porque si usted quiere saber, busque allí. Busque en noticias, busque en Google, busque los fraudes que han sucedido dentro de la iglesia cristiana. Entonces, por eso ahora creen que ya no hay apóstoles. Porque los apóstoles que han aparecido
terminan denunciados, que han caído hasta en corte, ¿verdad? Por grandes robos, por fraude, por engaño, porque han engañado a su esposa, ¿verdad? Con otras mujeres, y por eso creen que ya apóstoles ya no hay. Pero bueno, hermanos, Dios es el que juzga y Dios es el que juzgará. Entonces dice aquí que al parecer los apóstoles, después de aquellos apóstoles, pasaron a ser los evangelistas que viajaban entre las iglesias sin autoridad. Bueno, pareciera que eso se sigue dando hasta hoy. Es evidente que no se respetaban mucho, porque a las iglesias se les recomendaba que no los hospedaran más de 3 días. Dice que estos evangelistas que viajaban así de iglesias en iglesias, que no los tuvieran más de 3 días en sus casas. En Hechos y las últimas epístolas, los ancianos, que son los presbíteros y obispos, se mencionan como si los 2 títulos se aplicasen indistintivamente a las mismas personas. Pero al final del primer siglo aumentaba la tendencia de elevar a un obispo sobre sus compañeros ancianos. O sea, hermanos, las cosas se empezaron a cambiar, empezaron a transformarse. Ya aquella organización que tenían los apóstoles, al principio fue desapareciendo ese orden y empezó a surgir otro orden diferente. Dice: pero al final del primer siglo aumentaba la tendencia de elevar a un obispo sobre sus compañeros ancianos, lo cual condujo más tarde al sistema eclesiástico. ¿Vio? El sistema cambió, hermano, a la partida de todos los apóstoles. Por eso se le llama la edad sombría, porque los sistemas cambiaron y siguen cambiando a tal grado, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a seguir aquí lo que dice. Los diáconos se mencionaban en las últimas cartas de Pablo como oficiales de la iglesia. En la epístola a los romanos, escrito 58 después de Cristo, a Febe de Cencrea se le llama diaconisa. Una referencia en 1 Timoteo puede que se haya hecho para mujeres que desempeñaban ese oficio. Y creo, hermanos, que creo que ya tengo 2 horas estar aquí. Dice: el plan de culto en las asambleas cristianas se derivaba de aquel de las sinagogas judías. Se leían pasajes del Antiguo Testamento y de las cartas apostólicas, así como de los evangelios. Se cantaban salmos de la Biblia. Mi hermano, se cantaban salmos de la Biblia. Ya ahora nosotros esos salmos, algunos salmos cantamos, algunos. E himnos cristianos. Mira, hermanos, salmos e himnos era lo que se cantaba dentro del Señor. No, hermanos, ahora ya no hay himnos dentro de la grey del Señor. Algunas iglesias siguen cantando himnos, como la presbiteriana, como la metodista, como la iglesia Luz del Mundo, como iglesia Apóstoles y Profetas. Todavía donde yo estoy, la iglesia donde yo me congrego, cantan también con himnario. Cantamos una parte con himnario y la otra parte la cantamos así sin himnario. Pero son coritos, ¿verdad? Coritos de los que conocemos, pues los coritos viejos. Pero hoy la mayoría es música cristiana. Y ya no te ponen ni alabanza, sino que música cristiana te ponen. Te ponen música cristiana. Como le digo, los sistemas dentro de la iglesia han ido cambiando. Y ese sistema que había al principio dentro de la iglesia desapareció. A veces te dicen que no, que por eso ellos tienen concilio, que por eso tienen presidente de concilio, que por eso tienen al vicepresidente del concilio. Yo no sé qué les da. Que cuando estoy en video, allí empiezan a caerme texto, llamadas, notificaciones. Yo no sé qué pasa. Bueno, no quiero distraerme, hermanos.
Pero cuando vemos, hermanos, en la historia de la iglesia, no, hermano, son otros sistemas que hay hoy. Los sistemas de hoy son diferentes. Bueno, yo sé que me podía decir, hermana May, ¿qué le pasa, hermana? Come on, hermana, ¿qué pasa? ¿No ve usted que estamos en 2021, hermana? No sea tan primitiva usted, ¿verdad? Usted está ya en la era paleolítica. Me podrían decir, ¿verdad? Me podrían decir, hermana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hermana, ¿no ve que somos la iglesia moderna? Vamos a llegar a la iglesia moderna si el Señor nos permite. Vamos a ver qué vamos a hallar en la iglesia moderna. Pero el sistema de los apóstoles, hermanos, allá en la iglesia primitiva, floreciente, parece que ese sistema quedó allí enterrado. Ahora, hermanos, las oraciones, diferentes a las de las sinagogas, eran espontáneas. Porque Israel, hermanos, acordémonos que ellos oraban con los salmos. Sus oraciones, ellos tenían cantos graduales, cantos de subida, todo eso. Como las oraciones. Oraciones por liberación, oraciones de liberación, oración porque estoy siendo perseguido, oración, bueno, tú te vas a encontrar todo eso. Pero dice que ahora la oración pasó a ser espontánea. Porque Cristo vino a hablarnos de la oración. Un diálogo entre Dios y yo. Pero a veces venimos, ¿verdad, al Señor? Que queremos que solo nosotros hablar y no queremos dejar hablar al Señor. Pero la oración es eso, es un diálogo entre Dios y nosotros. Dice aquí, se dirigían con toda libertad a los miembros y hermanos visitantes. Al final del servicio a menudo se participaba de la cena del Señor. Mire, después del culto, hermanos, después que cantaban, había palabra, se hacía la cena del Señor. Hoy no, hoy se hace una vez al año. Dice aquí, al leer las últimas epístolas y el libro Apocalipsis encontramos entremezclada luz y sombra en el relato de las iglesias. Las normas de carácter moral eran elevadas, pero el tono de la vida espiritual era inferior de lo que había sido en los días primitivos apostólicos. Sin embargo, mire, el carácter moral en aquellos tiempos que estaban los apóstoles, dice que el carácter moral era elevado. Pero dice, pero la vida espiritual era inferior de lo que había sido la vida primitivo apostólico. Sin embargo, en todas partes la iglesia era fuerte, activa, creciente y se levantaba a dominar en todos los ámbitos del imperio romano. Bueno, dominar porque ellos no negaban a Yeshua, hermanos, ellos no negaban a Cristo. A pesar del perseguimiento, a pesar que los quemaban, los mataban, los ultrajaban, los torturaban, ellos no negaban a Yeshua. Otro día le voy a hablar de Policarpo. Policarpo era un pastor y otro día le voy a hablar de Policarpo. La iglesia perseguida. Pasamos a la iglesia perseguida. Creo que me voy a tomar unos 15 minutos más y cerramos. ¿Verdad? Hemos avanzado, le digo que hemos avanzado. La iglesia perseguida desde la muerte de Juan 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino 313 después de Cristo. Aquí vamos a ver acerca de Policarpo. La iglesia perseguida. El año 100 después de Cristo al 313 después de Cristo. Primera parte, las persecuciones imperiales. El hecho más revelante de la historia de la iglesia en los siglos II y III fue la persecución de los emperadores romanos desplegados contra el cristianismo. Aunque esta situación no fue continua, a menudo duraba varios años y propensa en que cualquier momento estallara en formas terribles. En el siglo IV se prolongó hasta el 313 después de Cristo, cuando el edicto de Constantino, el primer emperador cristiano, puso fin a todos los intentos de destruir la iglesia de Cristo. Es sorprendente que durante este periodo algunos de los mejores y más sabios emperadores eran los más activos en la persecución del cristianismo. Sin embargo, la posición de algunos de los peores emperadores era mínima o ninguna. Antes de narrar la historia, investiguemos algunos de los motivos que obligaban al gobierno generalmente justo y que procuraba el bienestar de sus ciudadanos a intentar por espacio de 200 años extirpar un cuerpo tan recto
tan obediente a la ley y tan conveniente como los cristianos. Puede señalarse un buen número de causas para el antagonismo de los emperadores al cristianismo. El paganismo acogía las nuevas formas y objetos de adoración, mientras que el cristianismo las excluía. Donde los dioses ya se contaban por cientos, aún por miles, un dios más no se destacaba en nada. Cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaba desarrollar el comercio o la inmigración, construía templos a los dioses que se adoraban en otros países para que los ciudadanos de otros países pudiesen tener un lugar de adoración. Mira hasta dónde cayó Roma, hermanos. Es por eso que en Pompeya encontramos un templo a Isis, una diosa egipcia, construida para fomentar el comercio de Pompeya con Egipto. Esto hacía, hermanos, que Roma descubrió eso, que levantando altares a los falsos dioses llamaba a las naciones porque eso le abría puerta a Roma. Dice, esto hacía que los comerciantes egipcios se sintieran como en su propio país. El cristianismo, en cambio, se oponía a toda adoración excepto a la de su propio Dios, con D mayor, con D mayúscula. Un emperador deseó colocar una estatua de Cristo en el Panteón, un templo de Roma que todavía está en pie, donde se adoraban a todos los dioses importantes. Sin embargo, los cristianos rechazaron la oferta con desprecio. No querían que a su Cristo se le reconociese solo como uno entre muchos dioses. ¿Vio, hermanos? La adoración al emperador se tenía como una prueba de lealtad. En algún lugar prominente de cada ciudad había una estatua del emperador reinante. Ante dicha imagen se ofrecía incienso como a un dios. Tal parece que en una de las primeras epístolas de Pablo hay una referencia velada a esta forma de idolatría. Los cristianos se negaban a rendir esta adoración, aun cuando era muy sencillo arrojar un poco de incienso sobre el altar, debido a que cantaban himnos de alabanza y adoraban a otro rey, un tal Jesús. Las multitudes los tenían por desleales y conspiradores de una revolución. Mira cómo tenían los primeros creyentes, hermano. Los tenían como desleales y conspiradores de una revolución. De esta manera se consideraba la primera generación de cristianos relacionados con los judíos, a pesar que estos vivían separados de las costumbres idólatras y ni siquiera comían en la fiesta de los ídolos. Ay, hermanos, mire, no comían en la fiesta de los ídolos, no comían, hermanos. Los primeros creyentes no hacían eso. No, pero hoy te dicen, vamos a la fiesta digamos un ejemplo. Vamos a la fiesta del dios Gerardo. Vamos a la fiesta de la diosa Napolina, un ejemplo. Y dicen a comer de la comida que son para esos dioses. ¿Y cómo se defiende a veces el creyente cristiano diciendo, no, ya todo Dios lo santificó? No, Dios sabe que yo lo adoro a Él. Pero si estás viendo ahí la imagen, ¿para quién es esa comida? Y te están dando esa comida. Dice, mira lo que hacían estos creyentes. No comían, dice, de la comida de esos ídolos. El gobierno reconocía al judaísmo como una religión permitida. Esta aparente relación preservó a los cristianos por algún tiempo de la persecución. Sin embargo, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el cristianismo quedó solo, sin leyes que protegiesen a sus seguidores del odio de sus enemigos. Las reuniones... Roma inventó esto, que dice que en las reuniones secretas los cristianos despertaban sospecha. Se reunían antes de la salida del sol o en la noche. Está hablando de la mañana, que se reunían antes de la salida del sol o en la noche. A menudo en cuevas o catacumbas subterráneas circulaban falsos rumores de ritos lascivos. O sea, esto se lo inventaron. Que circulaban falsos rumores de ritos lascivos criminales que se llevaban a cabo entre ellos. Además, el gobierno autocrático del imperio sospechaba de todos los cultos o sociedades secretas, temiendo propósitos desleales. La celebración de la Cena del Señor, de la cual se excluían a los extraños, a menudo era una causa de acusación y persecución. El cristianismo no hacía distinción entre los hombres. Tampoco lo hacía entre sus miembros ni en el trabajo que realizaban. O sea, hermanos, ellos no hacían discriminación a personas. Los primeros creyentes no hacían, bueno, aunque Santiago escribió, ¿verdad?, para los judíos acerca de la sección de personas.
Pero dice que ellos no veían estas diferencias ni estas distinciones. Incluso un esclavo se podía elegir como obispo en la iglesia. Hermanos, ¿será que hoy en día dejarán ser obispo o pastor a un esclavo? Pregunto. Hermanos, si a veces cuando la persona no tiene una documentación legal en Estados Unidos, no dejan que la persona sea pastor. Hermanos, si en el tiempo de ellos un esclavo podía ser obispo, más que un pastor todavía, porque el obispo dirige a más pastores, a muchos pastores. Hermano, parece que andamos un poco perdidos hoy. Porque si un esclavo aquí, si el Señor lo llamaba al santo ministerio, al presbiterio, lo llamaba el Señor, no importaba que fuera esclavo. Podía hacerlo. No, pero hoy tiene que ser, ¿qué? ¿Qué tiene que ser hoy? Hermanos, vemos lo que encontramos aquí. Esto era una ignominia para los nobles. ¿Vio? Para los filósofos y las clases gobernantes, pues no, se sentían humillados, pues hermanos, que un esclavo, se sentían humillados que un esclavo llegara a ser el obispo de ellos, que llegara a ser el pastor de ellos. Porque te imaginas tú un filósofo, la mentalidad de un filósofo, ¿cómo es? ¿Se imagina usted los gobernantes? Que venga el gobernante de London, que venga que venga ya la reina de London, que venga el príncipe de London, que venga el presidente allá de Paraguay, el presidente, un ejemplo, de Costa Rica, y así. Y el que está allí llevando la prédica es un esclavo. Dice que para ellos era una ignominia. Ah, entonces, ¿por qué no se ponían ellos entonces? Porque esto no es de quien quiere. Esto es a quien Dios llama y pone. Aunque hoy en día, pues nosotros vemos, ¿verdad? Que hoy es diferente. Pero en aquellos tiempos tenía que ser llamado por Dios. Y tenía que ser profetizado, tenía que ser confirmado el llamado de esa persona. Y ya vimos más antes, tenía que ser bautizado con el bautismo de fuego del Espíritu Santo. Hermanos, y vemos que ese orden está roto. Al parecer que ese orden fue sepultado, hermanos, y ahora nosotros vemos otro orden. Ay, Dios santo. No solo el nuevo orden mundial parece que, hermanos, porque alteraron el orden que había en la iglesia primitiva de aquellos tiempos. Está alterado. Mira ahora qué dice. Que era una ignominia para los nobles filósofos y clases gobernantes que un esclavo fuera el obispo. A los cristianos se les consideraba como igualitaristas. Se les consideraba igualitaristas, anarquistas y trastornadores del orden social, es decir, enemigos del Estado. Así se los consideraba a aquellos creyentes. Así se los consideraba a ellos. Dice, por cierto, a menudo los intereses económicos generaban o estimulaban el espíritu de persecución. A esto se debió que en Éfeso Pablo estuviera en peligro de muerte por el motín que provocó Demetrio el platero. También los gobernantes perseguían a los cristianos bajo la influencia de individuos cuyos intereses financieros se afectaban con el progreso de la iglesia. Por ejemplo, entre estos había sacerdotes, sirvientes laicos de los templos de ídolos, los que hacían imágenes, los escultores, arquitectos de templos y otros que se ganaban la vida mediante la adoración pagana. No era difícil elevar el grito de los cristianos a los leones. Cuando los hombres veían sus artes o profesiones en peligro, o cuando funcionarios codiciosos deseaban la propiedad de los cristianos ricos. ¿Vio, hermanos, que la denunciación de los creyentes en aquel tiempo no era tanto por su fidelidad a sus ídolos, sino a sus profesiones, a sus entradas de ganancia, a sus carreras y quedarse con las propiedades de los creyentes ricos? No, pues hoy en día, si tú no te pones las pilas dentro de la iglesia, también
te vienen a meter que venda tu propiedad. Y tú, allá tú, si vendes la propiedad y te quedas sin nada. Y después que te quedaste sin nada, a quien tuviste todo, a ver si te da, aunque sea a la mitad. Hay un interés atrás de todo, hermanos. Porque aquí dice que esos altos funcionarios codiciosos deseaban la propiedad de los cristianos ricos. No, yo quiero tener al gerente general de la Toyota aquí en mi iglesia. Yo quisiera tener allá al gerente general de la compañía Sony, de la compañía Yamaha, porque así va a ser el diezmo que va a entrar aquí y así va a ser la entrada de las ofrendas. Pero este que es bien pobre o esta que es bien pobrecita, ¿qué va a traer aquí? Cuidado, cuidado, porque Dios está viendo todo. Dice aquí, durante los siglos segundo y tercero y sobre todo en los primeros años del siglo cuarto hasta el año 313 después de Cristo, la religión cristiana estaba prohibida. Escuche, estaba prohibida, hermanos, y sus partidarios sufrían proscripción. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la espada, la persecución estaba envainada y apenas molestaban a los discípulos en su observancia religiosa. Pero aún durante estos periodos de aparente calma había la posibilidad de un peligro repentino siempre que un gobernante creía conveniente ejecutar los edictos. O cuando algún cristiano prominente daba su testimonio, abiertamente y con valor. Las persecuciones en el primer siglo por Nerón, años 66 al 68, y Domiciano del año 90 al año 95, fueron sencillamente explosiones de frenesí y de odio, sin ningún motivo excepto la ira de un tirano. Se producían en forma esporádica y no se prolongaban mucho. Sin embargo, desde el año 110 al año 313 después de Cristo, la iglesia estuvo sujeta a una serie sistemática e impecable de intentos gubernamentales puestos en práctica a través de todo el imperio para aplastar la fe siempre creciente. Ahí nos vamos a quedar. Si Dios nos da vida mañana, nos da fuerza, salud, vamos a terminar este tema de la iglesia perseguida. Voy a ponerle una marca para que sigamos mañana. Vamos a terminar mañana este capítulo para entrar a la iglesia perseguida y espero avanzar mañana. La iglesia perseguida. Y espero avanzar a la iglesia imperial. Y si Dios nos da fuerza, terminamos lo que es la iglesia imperial. Está bastante larga, pero más larga está la iglesia medieval, que son las etapas de la iglesia. Un gusto, un placer de haber estado aquí con ustedes, ahí hasta donde usted está. Le mando un abrazo en el nombre de nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, hasta donde usted está. Que Dios me le bendiga. Yo sé que esto es, le digo que es intenso. No sé cómo vamos a hacer para terminar, porque es largo. Son 6 periodos de la iglesia hasta llegar a la iglesia moderna donde estamos, ¿verdad? Que el Señor nos dé fuerza, que nos dé lo que necesitamos para estar aquí. Mientras el Señor me tenga aquí, ¿verdad? En casita, pues vamos a estar compartiendo con usted. Así que espero que no se me aburra. Esto es para las personas que no se aburren, para el que quiere crecer en el Señor. No se tiene que aburrir. Tiene que amar lo que es de Dios. Así que, y conocer la historia de la iglesia es muy bonito, es muy lindo. Así que llegamos hasta aquí y espero mañana poder estar aquí y entrar un poco más temprano. Y será hasta la próxima y que Dios me le bendiga.